Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. A principios de los años 2000, a principios del siglo XXI y a finales de los 90, vinieron de Hollywood una serie de películas de aventuras que estaban basadas, muchísimas de ellas, en lo que era el tono, el desarrollo de personajes y sobre todo lo que era la puesta en escena en aquellos clásicos del cine de aventuras de Hollywood de los años 50, de los años 40 y de los años 60. Y también muchísimas películas de aventuras que además eran herederas de las películas de Steven Spielberg, sobre todo las películas de aventuras de Indiana Jones. Recordemos que en 1989 Steven Spielberg filma lo que es la última película de la saga de Indiana Jones desde un punto de vista oficial, que es Indiana Jones y la última cruzada. Luego, en el 2008 vino Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Pero por aquel entonces Steven Spielberg ya no quería filmar más películas de ese estilo, un estilo que él había ayudado a fomentar, pero era un estilo que era muy deudor de los clásicos de Hollywood como Las minas del rey Salomón, El secreto de los incas, es decir, películas en las que los protagonistas se van hacia ciudades perdidas, continentes perdidos, se internan en selvas amazónicas, hace una serie de viajes alrededor del mundo, eran auténticas superproducciones. Y claro, Steven Spielberg, cuando ya estrena Indiana Jones y la última cruzada en 1989 y deja ya la trilogía de Indiana Jones, se puede decir que ya terminada, por así decirlo, en Hollywood se produce como un vacío muy grande que los espectadores reclamaban, me explico. Los espectadores estaban como reclamando continuamente más películas de ese estilo. Es decir, las películas de Indiana Jones se ve que sentaron un precedente muy grande. Y que claro, Hollywood quería seguir exprimiendo ese tipo de aventuras que en ese momento estaban muy de moda gracias, ya os digo, al Rey Midas de Hollywood. Entonces lo que era la Universal, la productora Universal Pictures, se propuso recuperar uno de los monstruos de todo lo que era el cine de horror clásico de los años 30, que era La momia, y hacer un remake. Y evidentemente en 1999 el director Stephen Sommers realizó un remake de la película clásica de Boris Karloff y de Karl Freund, que fue La momia de 1932. Pero en este caso, aunque tenía el mismo título, la película de Stephen Sommers del 99 no era en esencia solo una película de horror, sino que era una película de aventuras, y una película de aventuras que bebía muchísimo de todo lo que era la esencia de Indiana Jones. Es decir, el personaje de Rick O'Connell, interpretado por Brendan Fraser, se puede decir que es un Indiana Jones que tiene muchísimo más sentido del humor, tiene también una gran fortaleza física, y todo lo que era la estructura narrativa y el tono desenfadado, el tono amable y el tono familiar bebía mucho de lo que eran las películas de Indiana Jones y por ende evidentemente del cine clásico de aventuras de la época dorada de Hollywood. Debido al éxito que tuvo La momia, que tenéis la reseña aquí en el canal, en el año 2001 la Universal Pictures vuelve a reunir a todo lo que es el elenco protagonista y al mismo director Stephen Sommers para la segunda parte, y es la película que vamos a comentar esta noche y que además sigue bebiendo muchísimo de esos ribetes del cine de Steven Spielberg y evidentemente también de la estructura y del tono familiar, del tono desenfadado de las películas de aventuras de la época clásica de Hollywood. Esa película que yo la tengo en Steelbook junto con todo lo que es la trilogía de La momia, que aquí le tengo, es El regreso de la momia del año 2001, dirigida por Stephen Sommers y también escrita por él mismo, y que volvió a contar con el mismo elenco protagonista, con Brendan Fraser, con Rachel Weisz, con Arnold Vosloo, con Patricia Velázquez, con John Hannah, con Oded Fehr, actor israelí, y también con una nueva inclusión que por aquel entonces era muy conocido en los círculos de lo que era la lucha libre estadounidense, pero que aquí en Europa y fundamentalmente aquí en España no le conocíamos de nada, que era Dwayne Johnson, La Roca, como el Rey Escorpión, cuyo spin-off derivó precisamente del personaje que interpreta en esta película. Después del éxito de La momia del 99, todo lo que era el elenco de protagonistas de La momia tuvo, por así decirlo, una catapulta hacia la fama absolutamente asombrosa. Brendan Fraser, cuando realizó La momia en el 99, venía de haber también coprotagonizado una película de corte más serio, que era un biopic, que era aquella película también protagonizada por Ian McKellen, que fue Dioses y monstruos, sobre la biografía del director James Whale, el director de Frankenstein y la novia de Frankenstein, también personajes de la Universal, al igual que La momia. Es decir, que Brendan Fraser no salía de esos círculos de lo que eran los monstruos clásicos. Y luego también estaba Rachel Weisz, que nuevamente repite el papel de Evelyn, pero aquí con un tono, se puede decir que mucho más arriesgado.
aquí volvemos a sacar a relucir lo que son las películas de Indiana Jones, sobre todo En busca del arca perdida, porque se pueden trazar muchísimos paralelismos, si os dais cuenta, entre el personaje de Marion Ravenwood, interpretado por Karen Allen en busca del arca perdida, y el personaje de Evelyn, interpretado por Rachel Weisz. Son dos mujeres, digamos, muy aguerridas, con un carácter fuerte, y que si en la película del 99 Rachel Weisz era como esa damisela casi en apuros, deudora, evidentemente, del cine clásico, en El regreso de la momia el personaje de Evelyn es mucho más fuerte. Se puede decir que ha sido más curtido en la aventura, junto con el personaje de Rick O'Connell que interpreta a Brendan Fraser, y ya es más como la compañera que siempre tuvo Harrison Ford o Indiana Jones en las películas de Indy, evidentemente, pero aquí trasladado a las películas de la momia. También tuvimos a Arnold Vosloo, que era un actor surafricano que no le conocíamos absolutamente, se puede decir que de nada, pero que Arnold Vosloo tiene una gran filmografía dentro de lo que es el cine y el teatro en Sudáfrica, en su país de origen, pero que internacionalmente no le conocíamos. Luego yo posteriormente le he visto en otras películas de acción y de aventuras, también, pero hechas más de corte más televisivo. Pero Arnold Vosloo, el que hace el papel de Imhotep en las dos películas de la momia, en esta y en la anterior, se puede decir que se dio a conocer al gran público gracias a estos dos films. Se me ha olvidado decir que Rachel Weisz luego fue posteriormente también nominada al Oscar por El jardinero fiel, por el que estuvo nominada y por el que ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto. Se me había olvidado deciroslo de Rachel Weisz. Posteriormente a Arnold Vosloo tenemos a John Hannah, que yo recuerdo haberle visto, que es el hermano de Evelyn, el cuñado de Rick, que yo me acuerdo haberle visto por primera vez en la película Cuatro bodas y un funeral junto a Andy McDowell y junto a Hugh Grant, aquella película, aquella comedia tan famosa, además dirigida por Mike Newell, y que John Hannah creo que posteriormente se la ha visto en series como la de Hercules Poirot. Creo que tengo un capítulo, que yo tengo toda la serie de Hercules Poirot, tengo un capítulo en el que sale, y posteriormente en la serie de Espartaco, si mal no recuerdo. Pero John Hannah se puede decir que le he perdido la pista. Pero realmente el actor, o mejor dicho, el no actor que era entonces, pero que daba su salto al cine gracias a esta película, que dio su salto al cine gracias a esta película, fue evidentemente Dwayne Johnson, La Roca, hoy convertido pues prácticamente en una de las estrellas más fulgurantes de Hollywood, aunque para mi modo de ver parece bastante, digamos, más de carisma, es decir, es más el físico, la presencia, más que como actor realmente, porque yo creo que tiene unas importantes carencias interpretativas. Pero se puede decir que esta fue su salto a la fama, digamos, también en Europa, porque aunque en Estados Unidos se le conociese por los círculos del wrestling, aquí en Europa cinematográficamente no le conocíamos. Y luego fue el protagonista del spin-off llamado El Rey Escorpión, que produjo Stephen Sommers y que además también esto dirigió, si mal no recuerdo, Chuck Russell, pero ya la del Rey Escorpión me acuerdo que la vi en su momento, pero solo una vez, no os puedo proporcionar más información. El regreso de la momia es a día de hoy ya no solo la segunda parte de esa fantástica película que fue La momia de 1999, es que a día de hoy es una película absolutamente necesaria dentro de lo que es el cine de aventuras como se le entendía, ya no solo como homenaje a la saga de Indiana Jones, sino también como homenaje al cine clásico. Todos los elementos cinematográficos y artísticos que tiene El regreso de la momia se puede decir que son muy clásicos, en lo que se refiere al desarrollo de los personajes, en lo que se refiere al tono y sobre todo en lo que es la puesta en escena y la acción y las aventuras, que constantemente la película es un no parar, es un non-stop, sobre todo por el tinte de superproducción que Stephen Sommers le dio. Creo que en un presupuesto El regreso de la momia estuvo en torno a los 100 millones de dólares. Y es que esa cantidad de dinero, que estamos hablando de una película de 2001, hace más de 20 años, se puede decir que se ve en cada fotograma y en cada minuto de película. Es una película muy rica, muy exuberante en lo que es el diseño de producción, pero sobre todo es un alarde en el montaje, en lo que se refiere a ritmo, porque la película es como una gigantesca montaña rusa en la que te montas y son secuencias de acción y de aventuras prácticamente sin parar, y todo ello además en 2 horas de duración. Stephen Sommers, como homenaje al cine clásico, no necesitaba más metraje, y yo creo que en ese sentido El regreso de la momia es una película que triunfa a nivel de cine de aventuras como heredera de ese gran nicho que dejó las aventuras de Indiana Jones. Ya os digo que Hollywood, después del éxito de Indiana Jones y la última cruzada,
ese cine de aventuras tan desenfadado, de viajes a lugares desconocidos, de civilizaciones perdidas, de ruinas arqueológicas, de seres sobrenaturales, todo eso que nos había dado las películas de Indiana Jones, se puede decir que se dejaron de hacer. Steven Spielberg, digamos que fue el máximo exponente en los años 80 y los años 90 de este tipo de cine. Pero claro, cuando en el 89 ya deja Steven Spielberg de hacer este tipo de películas, la Universal se puede decir que con las películas de la momia retoma todo eso que Steven Spielberg había dejado. Se puede decir, como os he puesto además en lo que es la miniatura, que las películas de la momia, de la trilogía, de las tres, ¿por qué no decirlo? También la película de La tumba del emperador dragón son herederas directas del estilo que Steven Spielberg marcó y que a su vez se basó dentro de lo que era el cine clásico. ¿Cuáles son, digamos, cuáles son los puntos fuertes de esta película en las que se basa también en el cine de Spielberg y en el cine clásico? Primeramente, lo que es el tono de la película. El tono era fundamental, y así lo expuso Stephen Sommers a la hora de desarrollar las películas de la momia. Cuando la Universal se planteó desde un primer momento lo que era volver a realizar una especie como de remakes de sus monstruos de la Universal, quisieron darle un tono un poco más aventurero, pero también mezclando con el cine de terror por las raíces que tenían los monstruos de la Universal y también lo que era la momia. Pero la momia, si os acordáis de la reseña que yo hice de la película de Karloff y de Freund, de Karl Freund de 1932, es una película eminentemente romántica con ribetes de terror, pero también el prólogo, cuando resucita Imhotep, digamos que es como una aventura arqueológica. Y entonces Stephen Sommers lo que hizo fue recuperar lo que es la facción de aventuras de lo que se mostraba en el prólogo de la momia del 32, mezclándolo con el tono amable y familiar de las películas de Indiana Jones creadas por Steven Spielberg. Acordaos que el prólogo del año 99, de la película de la momia del año 99, era muy similar a lo que era el prólogo de las películas de la Universal y también algunas de la Hammer, sobre todo la momia del 59, protagonizada por Christopher Lee y por Peter Cushing. Es decir, ese sacerdote que es Imhotep, que debido a la historia de amor que tiene con Anck-su-namun, que es la amante del faraón, para el cual él es uno de sus sacerdotes, su sumo sacerdote, se puede decir que traiciona al faraón convirtiéndose en amante de la que iba a ser la esposa de ese faraón y se le somete a una serie de torturas y al Homdai, que es prácticamente enterrado vivo, que es lo que le ocurrió también al personaje de Boris Karloff en La momia de 1932. Pero si querían recuperar la Universal una película al estilo de las de Indiana Jones, tenían que meter un tono aventuresco. Y en El regreso de la momia, se puede decir que el tono aventuresco es el que predomina fundamentalmente a lo largo de toda la película. Si en La momia de 99 teníamos una hábil mezcla entre aventuras, terror y comedia, en El regreso de la momia el terror se da por completo de lado. Y tenemos en esencia una película de aventuras con ribetes y con pinceladas de comedia. La comedia se ha agudizado porque el apartado de terror, digamos que se ha dejado vacío, y ese espacio lo ha ocupado lo que es el terreno de la comedia. Por lo tanto, lo que tenemos en El regreso de la momia, y es una de sus principales fortalezas, es una película de aventuras, pero también en esencia es una película cómica. Por lo tanto, la aventura y la comedia digamos que están, a un 60-40% aproximadamente. Pero es que también las películas de Indiana Jones eran de ese estilo. Aventura y también en parte muchísima comedia por parte de los guiones y de la historia de George Lucas y de Steven Spielberg. Por lo tanto, se puede decir que El regreso de la momia es incluso un homenaje todavía más fuerte a las películas de Indiana Jones y a las películas de aventuras clásicas que su antecesora, que tenía más ribetes de película de terror. Evidentemente, Stephen Sommers y la Universal se aprovecharon de eso, se aprovecharon de ese nicho que dejó Steven Spielberg para ellos ocuparlo. Por eso digo que las películas de la momia son las auténticas herederas del espíritu ahora nostálgico y antes aventurero de lo que las películas de Indiana Jones nos habían dado, en el que la principal fortaleza, digamos, es el tono. El tono se puede decir que es prácticamente el mismo, aunque yo os digo que en El regreso de la momia se apuesta mucho más también por un tono cómico. Pero el tono cómico, a su vez, también deriva muchísimo del cine clásico de Hollywood. Porque si os dais cuenta, muchos de los diálogos más divertidos o incluso más esclarecedores entre la pareja protagonista, entre Brendan Fraser y Rachel Weisz, realmente son diálogos como los de una película de guerra de sexos, como los de una película de las que protagonizaban, pues sin ir más lejos, Claudette Colbert, Cary Grant, Rock Hudson y Doris Day.
en el sentido de que los protagonistas están muchas veces, a veces tirantes y a veces muy románticos y muy empalagosos, como en una de las secuencias el niño dice, bueno, ya están otra vez besuqueándose todo, mis padres otra vez. Pues os digo que el elemento romántico tiene una raíz fundamental dentro de las películas de la momia, pero todo deriva evidentemente también de lo que es la base de cine clásico, tanto aventuresco como romántico, del cine de los 40, de los 50 y también de las películas de Indiana Jones. ¿Acaso Indiana Jones no estaba enamorado? También Indiana Jones no estaba enamorado del personaje de Karen Allen, del personaje de Marion Ravenwood, sigue siendo como su amor platónico. ¿Acaso en El reino de la calavera de cristal no le dice que ese chico protagonizado por Shia LaBeouf es realmente Indiana Jones III, por así decirlo, Henry Jones III? Por eso os digo que El regreso de la momia, en lo que se refiere al tono, es la gran heredera de las películas de Indiana Jones. Otro de los puntos fuertes que tiene la película, también heredera muy del cine clásico, pero también, evidentemente, de las películas de Indiana Jones, es el tono de superproducción. La película, ya os digo, que costó 100 millones de dólares, pero es que la película se rodó en muchísimos países como si fuera también una película de Indiana Jones. Se rodó en Jordania, se rodó en Londres y también parcialmente en Marruecos, en aquellas zonas donde pudieran, evidentemente, los costes ser más bajos. La zona de todo lo que son la persecución, de lo que es la secuencia, de lo que es el autobús de 2 pisos, todo eso se filmó en Londres. Evidentemente también, incluso, si mal no recuerdo, lo que son los interiores se filmaron en los estudios Pinewood, también en Londres, en el Reino Unido. Pero, por ejemplo, la llegada de lo que es el tren, por ejemplo, a lo que es la estación del Cairo, viéndose de fondo las pirámides, gracias evidentemente a la magia de los efectos visuales, se filmó en Jordania. Por lo tanto, se puede decir que también es una amplia superproducción porque el equipo técnico fue viajando por muchos y numerosos países. Es decir, que El regreso de la momia también, os estoy diciendo, que hereda de las películas de Indiana Jones y de las antiguas películas de clásicas del Hollywood en el género de aventuras, todo lo que eran los viajes que hacían todos los equipos técnicos, evidentemente, para poder filmar en diversas partes del mundo y darle esa verosimilitud de diferentes ambientes y de tono aventuresco tan imprescindible que tenían las películas de entonces y que tuvo El regreso de la momia. Aunque se puede decir sin temor a equivocarse que en lo que se refiere a películas de aventuras al estilo de Indiana Jones y del cine clásico, El regreso de la momia es una de las últimas producciones de Hollywood que utiliza este formato. No el de viajar constantemente, que eso ya lo hizo, por ejemplo, Peter Jackson en la trilogía del Señor de los Anillos o Andrew Adamson en las películas de las Crónicas de Narnia. Pero sí que filmara alrededor de muchos sitios para darle ese ambiente exótico que tiene el film y sobre todo esas secuencias de lo que se supone que tiene que ser el Cairo, rodadas, ya os digo, en Jordania, que son fantásticas en lo que se refiere a la utilización de la luz, en los colores, los tonos anaranjados, el tono azulado, sobre todo en lo que se refiere a la gama de colores, luego lo hablaremos en la parte técnica, todos los tonos anaranjados que tiene la película y que también son muy deudores de la fotografía que hizo Douglas Slocum para lo que fue las películas de Indiana Jones. O sea que en ese sentido El regreso de la momia se puede decir que es la heredera directa de todo ello. Otro de los aspectos a mí que siempre me llamó la atención cuando vi La momia, en lo que se refiere a las interpretaciones de los protagonistas, es un tono claramente desenfadado. Es decir, todos ellos tienen un grado de interpretación como muy parecido. Incluso el villano interpretado en esta película, como la del 99 por Arnold Vosloo, el que hace de Imhotep, también llega a caernos incluso simpáticos, porque ya no es el villano absoluto de la película, siendo lo que es el villano o la villana, lo que es la reencarnación del personaje de Ansun-Amon, que en la película resucita a lo que es Imhotep para hacerse, digamos, con el mundo entero. Como dice Rico Connell, dice, destruirá el mundo. Dentro de lo que es el punto de vista argumental, hablando de lo que es el argumento del regreso de la momia, es una película muy rica y muy compleja en el sentido de que, como tiene muchas secuencias en las que los personajes van de un sitio a otro constantemente, lo que es el desarrollo de la historia, el argumento, no cambia y está en constante evolución. Nuevamente, dentro de lo que es el argumento, volvemos a tener un prólogo fantástico, como en la película precedente del 99, pero donde se nos presenta el personaje del Rey Escorpión. Y el personaje del Rey Escorpión va a ser en esta película, si os dais cuenta, como en muchas otras que os he mencionado, como una presencia de fondo. Es decir,
Sabemos que el Rey Escorpión le hemos tenido en el prólogo y luego le tendremos al final de la película. Pero realmente es un personaje que a través de uno de sus poderes, que era el brazalete de Anubis, con el que hizo una especie de pacto para poder conquistar Tebas, para poder conquistar Egipto, como se nos dice en el prólogo de lo que es la película, ese brazalete de Anubis representa o simboliza al personaje del Rey Escorpión, que luego evidentemente saldrá al final de la película. Pero se puede decir que el Rey Escorpión, digamos que es la columna vertebral que va uniendo en el guión y el argumento a todos los personajes, porque todos los personajes se van a desarrollar, digamos, ya no interpretativamente hablando, sino que es el argumento gracias a aspectos del Rey Escorpión. Es decir, el niño, el hijo de los O'Connell, se pone el brazalete del Rey Escorpión y ve lo que es el oasis de Amsher, que se nos ha presentado en el prólogo, y en donde tienen que ir realmente los personajes para hacerse con el control de ese grandísimo ejército. Sus padres, evidentemente, tendrán que ir a rescatarle porque el niño es secuestrado. A la vez, Imhotep es resucitado por la reencarnación de Anck-su-namun para poder hacerse con el control del ejército de Anubis, que está en poder del control del... El ejército está en poder en el... A ver si me aclaro. Está en el control de lo que es del Rey Escorpión. Depende ese ejército del Rey Escorpión. Por lo tanto, tendrán que ir hacia la pirámide de Amsher y también hacerse con ello. Pero claro, el brazalete lo tiene el niño, por lo tanto de ahí que le secuestren. Es decir, que el Rey Escorpión es un personaje absolutamente clave, aunque no aparezca dentro de la película. Por eso digo que es como un elemento que es una presencia de fondo. Acordaos, por ejemplo, que en las reviews que yo he hecho de las películas de la Hammer, en muchas de ellas Christopher Lee como Drácula no aparece muchas veces, solo en contadas ocasiones, pero siempre es una presencia de fondo que sabemos que está ahí, es el elemento perturbador de los personajes. Al igual que el Rey Escorpión, aquí también ese es el elemento perturbador y que va a condicionar las acciones de los protagonistas, de todos los que componen el elenco de ello. El prólogo, la verdad es que lo que es el arranque de la película tiene una fuerza fantástica. Dijo una vez Billy Wilder que para que el público estuviese realmente impresionado desde los primeros fotogramas de una película, tenías que dejarle clavado en la butaca desde el primer momento. Y El regreso de la momia es lo que hace desde los primeros compases de la película. Su arranque es realmente impresionante. Esa batalla gigante entre los soldados, entre los guerreros del Rey Escorpión y entre los soldados de Tebas. Se nos dice en la película que el Rey Escorpión, gracias al ejército de Anubis, posteriormente con ese pacto que hizo con el dios egipcio, conquistó Tebas y se transformó en el primer faraón de Egipto. Por lo tanto, se puede decir que luego el faraón de lo que es la primera parte de la momia, es un descendiente también del Rey Escorpión. Es decir, que todo va encadenado. Y además es que ese referente le vamos a tener también en esta película, ya que se han rescatado secuencias de la primera película que están también en la segunda. Hay una secuencia absolutamente fabulosa en la película, para mí es mi secuencia favorita, que es cuando los personajes de Anck-su-namun y los personajes de Nefertiri, interpretados por Patricia Velázquez y por Rachel Weisz, están combatiendo en presencia del faraón y también en la presencia de Imhotep. Es digamos como un flashback que se realiza miles de años atrás, porque en esta película Ivy, el personaje de Rachel Weisz, tiene una serie de visiones del antiguo Egipto, porque ella es la reencarnación de la hija de ese faraón descendiente del Rey Escorpión. Por eso Rachel Weisz tiene una serie como de visiones cuando lleva a Tebas, cuando llega digamos a lo que es la pirámide de Amsher. Es decir, tiene una serie de visiones que le indican que ella ya tiene una información o que ella ya ha sido, por así decirlo, informada o instruida en esas técnicas y en esas tácticas de combate que tiene junto a Anck-su-namun. De ahí la secuencia de combate entre las dos. A mí de esas secuencias, de esos flashbacks que vemos del antiguo Egipto, lo que más me llama la atención es realmente la puesta en escena tan sumamente impresionante que yo, por ejemplo, si hubiese sido productor de Hollywood, hubiera recuperado para películas desarrolladas en el antiguo Egipto si es que se hubiesen filmado. La puesta en escena, el color que predomina es el oro. Es el color amarillo, el color naranja y una gama de marrones realmente fascinantes. O sea, todo lo que es el prólogo que vimos en la película de la momia del 99 lo tenemos como flashback en esta, pero más desarrollado. Y ya sabemos por qué el faraón fue asesinado, por culpa evidentemente de Imhotep, pero ya sabemos que hubo
un feeling entre el personaje de Ansu-Namun y el personaje de Imhotep. Y por qué los soldados del emperador, o los guardianes del emperador, mejor dicho, del faraón, entraron en el momento en el que el faraón, digamos, fue asesinado por Imhotep, sino que fue porque su hija, la reencarnación de Rachel Weisz, el personaje el que se encarna, el personaje de Ivy de Rachel Weisz, estaba viendo desde un balcón en su palacio allí en Tebas, estaba viendo que su padre estaba siendo asesinado. Por lo tanto, nos proporcionan incluso más información. Se puede decir que el regreso de la momia en este aspecto se apoya o utiliza a la primera película como trampolín para que su argumento sea cada vez más complejo. Pero realmente el regreso de la momia es una película que en donde más se luce, donde más, digamos, tiene más lo que es la puesta en escena, lo que son los personajes, lo que más tienes en la parte técnica, en lo que es el montaje y sobre todo, digamos, en el diseño de producción. El diseño de producción de lo que es el regreso de la momia, digamos que es uno de los puntos fuertes, pero dentro de lo que es incluso una parte artística. Todo lo que son los interiores, ya os digo que fueron filmados en los estudios Pinewood, pero tenían además una calidad en los interiores en lo que se refiere a las recreaciones de lo que es la pirámide, el interior de la pirámide de Amsher, en lo que se refiere también al museo de ciencia, mejor dicho, el Museo Arqueológico de Londres, y sobre todo los interiores de la mansión de los O'Connell, la puesta en escena de lo que son los años 30, con los vehículos, con todos esos, ¿cómo os diría yo? Todas esas coreografías en la secuencia de la persecución en lo que se refiere al autobús de 2 pisos, cuando Rick O'Connell le dice a John Hannah, dice: no has arrancado mi coche porque había roto las llaves de él. Dice, y ahora vamos a ir en un autobús de 2 pisos y se produce lo que es la secuencia más trepidante de todo lo que es la película. Es decir, esa persecución constante entre todo lo que son los personajes de Rick O'Connell, de Rachel Weisz y de Adeth Bey, dentro de lo que es el autobús de 2 pisos, junto con las momias estas que incluso van, andando por las paredes del Londres de los años 30. O sea que se puede decir que el diseño de producción es un elemento realmente impresionante dentro de la película. En ese sentido, yo creo que la Universal Pictures le dio, como ya os he dicho anteriormente, ese aire de superproducción que había dejado ese nicho Steven Spielberg con las películas de Indiana Jones. Y en ese sentido, La momia se puede decir que triunfa. En el sentido también técnico, los efectos visuales son todavía muchísimo más numerosos que en la primera película de La momia. Me explico. Los efectos especiales de esta película, aunque son mucho más numerosos, se puede decir que son un tanto irregulares. Yo me acuerdo de ver lo que es el muro de agua, ese muro que tiene, que luego se vierte sobre lo que son los protagonistas en una de las secuencias de la película, que viene a sustituir al muro de arena del primer film. Todo lo que es la creación del oasis de Amsher, la multiplicación de todo lo que son los soldados de los ejércitos, pero también hay un efecto especial que a mí me llamó la atención y que a día de hoy ya no está muy bien considerado. Incluso se puede decir que por este efecto especial ha pasado mucho el tiempo, que es la captura de movimiento del rostro de Dwayne Johnson para recrear ese monstruo al final de la película, que es el Rey Escorpión. Es más, no ha pasado muy bien el tiempo debido a ese efecto visual, porque hoy en día queda muy desfasado. Y aunque yo soy una persona que no le gusta hablar sobre lo que es realmente que una película pase el tiempo por ella, porque todas las películas son realmente hijas de su tiempo. Es decir, todas las películas, el tono, lo que es el desarrollo de personajes, todo ello se puede decir que responden a un tipo de sociedad, a una serie de elementos cinematográficos y también extracinematográficos. Pero en el caso, por ejemplo, del regreso de la momia, la captura de movimiento, la captura de lo que son las facciones de un actor, estaba todavía en pañales. Y realmente lo que es ver al Rey Escorpión con las facciones de Dwayne Johnson parece más muchas veces un maniquí y evidentemente un muñeco, que realmente darle ese realismo. Hoy en día incluso en YouTube hay recreaciones incluso muchísimo mejores que las películas, que la película de
mejor dicho, que el efecto especial de la película del regreso de la momia de Dwayne Johnson, de lo que es el Rey Escorpión. Pero claro, también estamos hablando de una película hace 22 años, entonces la captura de movimiento de lo que son las facciones de un actor no estaba, digamos que estaba, ese efecto visual estaba en pañales. Por lo tanto, no podemos juzgar con excesiva severidad esa aparente deficiencia que tienen los efectos especiales esta película, ya que yo creo que en ese sentido la gente no ha sido excesivamente justa. Pero también lo que hay que contar en ese momento es realmente con todo lo que es el ritmo y el montaje estrepitoso que tiene la película en todo lo que son los 120 minutos de duración. En ese sentido, yo creo que el regreso de la momia es una película de aventuras que triunfa desde el primer hasta el último minuto. Además de que es un film muy accesible al gran público. Quiso Stephen Sommers, que es el guionista del regreso de la momia, ya os digo, quitar el elemento de lo que es el elemento de película de terror y darle mucho más el tono de película de aventuras. Y yo creo que en eso triunfó. Además, Stephen Sommers repitió en el 2004 todo lo que es esta, ¿cómo os diría yo? Todo lo que es esta fórmula de cine aventuresco en la película de Van Helsing. Lo que pasa es que Van Helsing, aunque ya costó 180 millones de dólares, fue muy cara en ese momento, para el año 2004, no recibió o no tuvo el gran éxito que yo creo que sí que debería de haber tenido. De Van Helsing tenéis aquí, de la película estrenada en el 2004 y dirigida por Stephen Sommers, tenéis aquí un especial de 1 hora 23 minutos que hice yo hará pues un año, año y medio. Que prácticamente se puede decir que completa la trilogía de Stephen Sommers en lo que se refiere a lo que son los monstruos de la Universal dentro de un film de aventuras. Y que de nuevo volvió a apostar por lo mismo, película de aventuras con ribetes de comedia, dejando totalmente aparte lo que es el terror. Yo creo que en ese sentido el regreso de la momia, por el tono y por el desarrollo de personajes, por su estructura narrativa, por su ritmo, es una fórmula absolutamente ganadora. Ganadora porque llevó a muchísima gente al cine en ese momento. Estamos hablando de aproximadamente unos 400, entre 400 y 500 millones de dólares lo que recaudó. Pero yo creo que es un estilo, el estilo que tienen las películas de la momia, que hoy en día, como os he dicho al principio del vídeo, es un estilo bastante necesario. ¿Por qué es necesario? Porque yo creo que las películas de aventuras, ya os digo, estas, que son muy deudoras de las de Indiana Jones y el cine clásico, son películas, digamos, que se apuesta más por un grado de inocencia de los personajes, para que todo el público pueda identificarse con los mismos. Su desarrollo no es excesivamente complejo, es sencillo. Es más, los personajes en esta película tienen un desarrollo, digamos, bastante lineal. No es muy complejo, tampoco lo necesitan. Pero claro, se hace mucho más hincapié en lo que es la aventura en sí misma que en el desarrollo de personajes que evolucionan lentamente, pero de manera se puede decir que segura. Pero ¿por qué no se desarrollan mucho los personajes en esta película? Aunque tampoco se puede decir que tengan un desarrollo cero. Porque los personajes ya estaban presentados en la película del 99. Y además, Stephen Sommers, al contar con el mismo elenco protagonista, no tiene que estar nuevamente presentando los personajes, de qué origen tienen, conociéndose, sino que nosotros ya sabemos realmente de dónde vienen, qué han hecho, cuál es su personalidad, y Stephen Sommers lo único que tiene que poner en esta película es el piloto automático, por así decirlo, y darnos aventura desde el primer hasta el último minuto. Es decir, lo que es la presentación de personajes dentro de una película es realmente importante para que les conozcamos, para que nos identifiquemos con ellos, pero en el regreso de la momia ocurre, por ejemplo, como en otras películas también de la misma época, sin ir más lejos, Harry Potter y la Cámara Secreta, en donde evidentemente ya Chris Columbus ya no tuvo que presentar ni a los 3 niños protagonistas, ni a sus profesores, ni a los hipotéticos villanos de la función, sino que ya los conocíamos y directamente pasamos a la acción. Es lo que ocurre en el regreso de la momia. Pasar directamente a la acción. Y la primera secuencia de la película, exceptuando el prólogo, que es otra gran secuencia de acción, es una secuencia de acción también con muchos ribetes a lo Indiana Jones. Muros que se están cayendo, como riadas de agua, disparos, tiros, es decir, la búsqueda que tienen Rick O'Connell y Evelyn, pueden ser de restos arqueológicos de lo que es el brazalete de Anubis dentro de los restos de lo que es Tebas, que luego se lo termina poniendo el niño. Es decir, pasamos directamente a la acción. No hace falta
que Stephen Sommers nos presente directamente a los protagonistas. Los protagonistas ya están presentados y por lo tanto tenemos que dar rienda suelta a la acción desde un primer momento. Y ese es uno de los puntos clave que tiene también el regreso de la momia. También el regreso de la momia tiene también algunos ribetes incluso de sensualidad en uno de los personajes. El personaje de Patricia Velázquez, la que interpreta a Ansun-Amun, en la primera película prácticamente se puede decir que no llevaba nada. O sea, estaba completamente desnuda, pero pintada. Cuando Imhotep le pone la mano en uno de los hombros para quitarle, para cuando le está besando, y que luego todo eso se queda para que el faraón vea que ha sido tocada, porque siendo la amante del emperador nadie la puede tocar, lo que hace realmente es darnos a entender que el personaje de Ansun-Amun llevaba pinturas. O sea, su cuerpo estaba pintado con algunas partes de su cuerpo, algunas zonas íntimas, digamos, inteligentemente cubiertas. Pero El regreso de la momia en ese sentido es una película que no renuncia a la sensualidad que tenían también las películas de aventuras del cine clásico y también a veces la de Indiana Jones. Esa sensualidad que aportó, por ejemplo, Kate Capshaw en El templo maldito, sin ir más lejos, o también la sensualidad que aportaron pues otras protagonistas femeninas de películas de aventuras como esa de Deborah Kerr de Las minas del rey Salomón. Pero evidentemente aquí llevado a un tono más sencillo, más familiar, pero no carente también de una sensualidad bastante palpable. Sobre todo porque la modelo, Patricia Velázquez, estaba desnuda en ese momento y su cuerpo estaba pintado y prácticamente llevaba muy poquitos ropajes. Pero realmente Ansun-Amun, Patricia Velázquez, el personaje de Patricia Velázquez, le da ese tono como de femme fatal a la película, porque digamos que de los dos protagonistas femeninos, ella es la auténtica villana, siendo Rachel Weisz también la heroína, junto con, evidentemente, el personaje de Rick O'Connell. Por lo tanto, todos los personajes se puede decir que tienen una función muy clara, muy específica, y parece que el personaje de Patricia Velázquez en esta película no va a tener mucho protagonismo, porque se supone que, digamos que fue la amante del Imhotep, que en la primera película sale poquito. Pero es que aquí su personaje está incluso más desarrollado y vemos que efectivamente la historia de amor que tenía con Imhotep realmente no es tan, ¿cómo os diría yo? No es tan intensa como creímos. El final además es uno de los más tristes en el sentido de una película de aventuras, porque vemos que tanto Rick O'Connell como Imhotep están a punto de caer después de derrotar al rey escorpión, están a punto de caer a ese inframundo, pero Rick O'Connell es ayudado por Evelyn. Sin embargo, Imhotep no es ayudado por Ansun-Amun, sino que Ansun-Amun se puede decir que se pierde dentro de la pirámide intentando salir porque se empieza a derrumbar. Y ese derrumbe, ¿a qué os suena realmente? ¿Qué os suena ese derrumbe realmente? Esos terremotos que tienen las películas de la momia, pues al terremoto de Indy 3, es decir, al terremoto de Indiana Jones y el templo maldito. Cuando el grial es sacado por el personaje de Alison Doody de esa zona donde dice el caballero, no se puede pasar el grial a partir de una determinada zona, porque ese es el precio de la inmortalidad, lo que le dice a Indy. Y entonces todo lo que era la estancia del grial, esa gruta donde estaba ese caballero de las cruzadas, empieza todo eso a desmoronarse en un terremoto. ¿Qué es lo que ocurre cuando el rey escorpión es derrotado al final de esta película? Otra similitud con las películas de Indiana Jones. Hay un gran terremoto que empieza a derrumbar todo lo que es ese templo, esa pirámide donde estaba el rey escorpión y donde se supone que estaban los secretos de la posesión de su ejército. Por lo tanto, ahí tenemos otro de los grandes pilares de lo que es la aventura clásica, es decir, las caídas de los terremotos, mejor dicho, todo lo que es la destrucción y caída de la escenografía debida al terremoto, perdón, no me he explicado bien. Por lo tanto, es otro elemento que une al regreso de la momia realmente con lo que es el cine de Indiana Jones y el cine clásico de lo que son las aventuras, del género de aventuras. Fijaos si estamos estableciendo paralelismos entre lo que es el regreso de la momia y todas lo que son las películas de aventuras anteriores de la historia del cine. Se puede decir que el regreso de la momia es una película que realmente hereda muchísimo de lo que es las películas de aventuras de periodos pasados y que hoy en día es un estilo que por desgracia se ha desaparecido, ha caído en desuso o ha desaparecido.
Hoy en día ya los protagonistas de las películas de lo que vemos del cine de aventuras, que se limita prácticamente al cine de las adaptaciones de cómics, los personajes no tienen ese grado de inocencia que muchas veces vimos, tanto en estas películas como en las anteriores, las de los 80, las de los 90, las de estas de la momia, sino que son personajes que cuesta mucho entrar a identificarse con ellos, porque no sé por qué las productoras han intentado dar un grado de comicidad un tanto absurdo a esos personajes que pueblan sus películas. Es decir, los personajes de las películas de aventuras de entonces, os estoy hablando de las de hace 20 años y hacia atrás, en lo que es la historia del cine, eran personajes sencillos, a veces simples, que evolucionaban dentro de la película, pero que estaban muy definidos, muy bien definidos, por prácticamente 3 o 4 rasgos de personalidad. Podemos definir, por ejemplo, al personaje de Rick O'Connell como aventurero, podemos definirle como valiente, podemos definirle como bonachón, es un buenazo, y también a veces un poco con ribetes como de mala uva, pero no es una mala uva que vaya en pos, digamos, de destruir lo que es la bondad del personaje, como luego sí vimos en la tercera película de La Momia. Pero con esos rasgos ya hemos definido un personaje. Indiana Jones le pasaba 3/4 de lo mismo, es decir, es un personaje, en este caso, más complejo, el de Harrison Ford, todo hay que decirlo, pero en esencia también era lo mismo, con cierto sentido del humor, con espíritu aventurero, con una gran bondad, y que todo eso nos hacía que el público estuviésemos pendiente de la gran pantalla, porque es que es como si nosotros nos transmutáramos en el personaje de Rick O'Connell o nos transmutáramos en el personaje de Indiana Jones. Es decir, la sencillez a la hora de plasmar la puesta en escena de todos y cada uno de los personajes. Esa sencillez que parece tan simple de hacer, pero que no es tan sencilla. Se puede decir que Stephen Sommers en ese aspecto homenajea al cine de Spielberg, y que se puede decir que es como un director que en ese sentido es como muy avanzado. Stephen Sommers, lo que le ocurrió luego, posteriormente, en lo que fue su carrera, es en 2009, pues realizar la película aquella de G.I. Joe, adaptación de las historias de los muñecos de los 80, pero que también se dio, en esa película se dio un descalabro importante en lo que fue la taquilla. Y a partir de entonces, Stephen Sommers ya, lo que es la figura del director, se ha ido diluyendo en lo que es la historia del cine y ya no ha aparecido más. Es decir, Stephen Sommers yo creo que fue ese juguete roto, o un pequeño juguete roto que ha tenido Hollywood, que ha exprimido porque en los primeros años del siglo, en el año 2001, 2002, hasta el 2004, 2009, que estrenó G.I. Joe, Stephen Sommers se convirtió en un referente del cine de aventuras y del cine fantástico. Al igual, por ejemplo, como en los 80 y los 90, directores como Joe Dante, que aquí tenéis la reseña de la película de los Gremlins, también protagonizada con unos personajes también muy sencillos, como era el personaje del dueño de Gizmo, como era, es decir, Zach Galligan, como era Phoebe Cates, personajes sencillos porque lo que prima en estas películas, digamos, es la aventura, es el riesgo, es la acción. Evidentemente no puedo terminar esta review sin también destacar un elemento fantástico, un elemento primordial dentro de esta película, que también es heredera, volvemos a insistir, de las películas de Indiana Jones y de películas de aventuras anteriores, que es la banda sonora. Alan Silvestri compone lo que es uno de sus mejores trabajos, sin lugar a dudas. La banda sonora también le aporta lo que es el tema central del Regreso de la Momia, le aporta también un tono aventuresco absolutamente maravilloso, sobre todo en aquellas secuencias donde el personaje de Adeth Bay, interpretado por Adeth Bay, que es el nombre del personaje de la identidad secreta que tiene Imhotep en la película de 1932, protagonizada por Boris Karloff, de La Momia, reúne a todas lo que son las sagas de los Medjay para combatir al ejército de Anubis. Sobre todo ese plano en el que Stephen Sommers nos muestra los miles y miles de guerreros, muy bien utilizado en ese aspecto el ordenador, la tecnología digital, que irán hacia al desierto, hacia el oasis de Amsher, para poder, evidentemente, hacer frente al ejército de Anubis y evitar que el rey Escorpión o que Imhotep se alcen como nuevos faraones, por así decirle, y dominen el mundo. Como decía Rick O'Connell en esta película, la dominación del mundo, destruirá el mundo. Por eso os digo que la banda sonora está utilizada en momentos clave también. Eso es lo que diferencia también a un director que realmente sabe lo que tiene entre manos.
sobre todo ese tema central que se va repitiendo en los momentos más épicos de todo lo que es la película. Lo vemos prácticamente al principio de la película, lo vemos sobre todo cuando Edith Bey recurre a ese animal, a lo que es la cetrería, de ese portentoso, maravilloso animal, Horus, que le utiliza para los mensajes, pasárselos hacia los Medjay, porque él, Edith Bey, estará con la familia de los O'Connell intentando rescatar al niño. Y claro, este halcón que utiliza es realmente precioso, y además cuando se nos presenta este animal, que se puede decir que es como un protagonista más, que tiene su propio protagonista en la película, lo hace Stephen Sommers además a cámara lenta, pero elevando el tono de la banda sonora para que ese vuelo del halcón, ese vuelo de ese animal, le dé todavía un tono más épico a la aventura, si cabe. Por lo tanto, es un elemento que es primordial dentro del género de aventuras, tener una serie de elementos que digan: es épico, es impresionante. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que El regreso de la momia, al igual que otras grandes películas de aventuras de la época de Hollywood, es un epic, es decir, una película de aventuras realmente épica, grande, con presupuesto de superproducción, y en el que los efectos visuales tienen un gran protagonismo, pero también, evidentemente, como os he dicho antes, la dirección artística, lo que es el diseño de producción, la puesta en escena tan fastuosa, la utilización, por ejemplo, del vestuario muy de los años 30. Es decir, El regreso de la momia no es solo una película que tiene un estilo y un tono que hoy tristemente ha desaparecido, sino que es una película que además nos retrotrae a los mejores momentos del cine de aventuras de todos los tiempos. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que El regreso de la momia es una de las últimas películas grandes de lo que se refiere a la aventura clásica, digamos, en su más claro exponente. Esto es una película que se podría haber filmado también, aunque evidentemente sin los avances en efectos visuales, en lo que se refiere a la época de oro de Hollywood, con un personaje aventuresco, con una ya no tan damisela en apuros, pero con su pareja, también su partner, que también tiene a ese personaje sobrenatural, que es el villano, acompañado de una villana que también nos recuerda mucho a la Femme Fatale, que aporta ese toque de sensualidad a la película, y todo ello acompañado de viajes alrededor del mundo, de personajes sobrenaturales, de monstruos, de batallas entre ejércitos, de persecuciones. El regreso de la momia es un totum revolutum de todo eso, pero es una muy hábil mezcla del género de comedia y el género de aventuras. Ojalá hoy en día tuviésemos una película parecida al regreso de la momia, en lo que se refiere a tono, en lo que se refiere a lo que es la puesta en escena, a lo que es el tratamiento de esos personajes que parecen ya casi como de nuestra familia, porque les hemos visto tantas veces y son tan fácilmente identificables para nosotros, que todo eso se puede desarrollar perfectamente en cualquier otra película de aventuras. El regreso de la momia además tuvo un éxito de taquilla importante. Si mal no recuerdo, yo cuando salí del cine, la verdad es que, si os digo mi opinión, me lo pasé en grande viéndola. O sea, salí completamente alucinado, diciendo: esto no va a ser difícil que se pueda repetir. Yo creo que entre los años 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, la primera década de lo que fue el siglo XXI, tuvimos una serie de películas de aventuras realmente estupendas, pero que eran los últimos coletazos de una serie de directores que querían, digamos, homenajear el cine que ellos habían vivido. Ahí tuvimos en el 2005 el King Kong de Peter Jackson, tuvimos las películas de las Crónicas de Narnia, tuvimos otra película como fue El Rey Arturo del 2004, interpretado por Antoine Fuqua, tuvimos una nueva, mejor dicho, dirigida por Antoine Fuqua, perdón. Era Owen Wilson el protagonista de la película, la tenéis aquí reseñada en el canal. Tuvimos esas películas de aventuras también epics de Wolfgang Petersen, como fue Troya, como fue El Reino de los Cielos de Ridley Scott. Películas estas evidentemente de corte histórico, no de corte aventuresco, pero eran películas, digamos, que hacían como su homenaje a un tipo, a un estilo de cine que hoy por desgracia ya prácticamente ha caído, por así decirlo, en picado. Y yo creo que es necesario que Hollywood recupere este estilo, recupere el estilo desenfadado, para recuperar también a una clase de público que ya no va al cine. Yo os puedo decir que a día de hoy no voy al cine. Yo creo que la politización de las películas que viene hoy en día en Hollywood ya es más que notoria, y yo no voy al cine para que me metan un panfleto político, sino que voy al cine para que me cuenten una película de aventuras donde los personajes estén libres de todas esas cargas sociales.
sino que sean personajes que sean estudiados, o sea, que sean creados única y exclusivamente para la aventura, no para venderme una ideología. La verdad es que en ese sentido El regreso de la momia, ya os digo que es una película necesaria, es una película única, es una película irrepetible, que a día de hoy no por presupuesto, no por ambiciones, no se podría repetir, sino por el tono, y porque esos personajes no te tienen que dar un mensaje que esté, digamos, falseado por lo políticamente correcto, sino que tienen que ser unos personajes que se enfoquen en su trama, unos personajes en los que se enfoquen en su personalidad, en las consecuencias de la película, en todo lo que es el desarrollo de sus personajes, y nada más. Es que no pedimos más realmente. Y yo creo que El regreso de la momia tiene que ser un ejemplo a seguir para muchos directores actuales, que yo sé que seguramente en Hollywood los hay, pero que hoy en día los productores, por una serie de elementos evidentemente políticos, no dejan o no hay espacio para este tipo de films. Aún así, yo creo que una película como El regreso de la momia es una película perfectamente rescatable, perfectamente disfrutable, y que son 2 horas que es una auténtica montaña rusa. Un pequeño apéndice, un pequeño epílogo al terminar el vídeo, es que la tercera película, La momia, la tumba del emperador dragón, siempre llegó a tener bastante mala fama. Se cambió lo que eran las aventuras y lo que era el villano, y sobre todo el ambiente del antiguo Egipto, realmente por lo que era ¿cómo os diría yo? Por lo que es China y lo que es su cultura. Porque aquí en la tercera de la momia, lo que es el villano es considerado en ese momento, la momia es un personaje interpretado por el actor Jet Li, que tiene menos de momia realmente porque no se le embalsamó, no se le hizo el proceso de embalsamamiento, sino que digamos que es un muerto viviente resucitado. Pero aún así es una película que también sigue conservando perfectamente los valores de la película del regreso de la momia, y eso que ya estaba filmada en el año 2008, y Stephen Sommers fue el productor, aunque no el director, pero sí que tuvo bastante que ver en todo lo que fue el proceso de producción de esta película, que también no renuncia a tener, por así decirlo, criaturas sobrenaturales o, por así decirlo, como os diría yo, monstruos o bestias, como la aparición de los yetis, persecuciones también fantástica, la persecución en Shanghái, en el que Rick O'Connell, muy parecida a la del autobús en El regreso de la momia, en la que Rick O'Connell y John Hannah, mejor dicho, el personaje de John Hannah, van detrás de lo que es Jet Li, el personaje de Jet Li, en esa cuadriga metálica, en la que el personaje de Jet Li pretende resucitar a su ejército de terracota, que está basado realmente el ejército de terracota en elementos que son reales, pero que esta película, la crítica la masacró cuando yo creo que no se lo merecía del todo, aunque sí que efectivamente tiene un metraje que es un poquito inferior, pero yo creo que es tanto Rob Cohen, el director, como Stephen Sommers, de productor, quisieron volver, digamos, incluso a homenajear el cine de aventuras, en este caso de los años 40. Porque la película se desarrolla ya en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Rick O'Connell y Evelyn, en este caso interpretado por María Bello, han tenido una serie de misiones y se han convertido en auténticos espías, por así decirlo. Pero a la película también le ocurre exactamente lo mismo que a esta, es decir, es un non-stop de secuencias de acción fantásticas, todo ello enfocado desde un punto de vista de lo maravilloso, de lo épico, las secuencias con los yetis, los dragones, también las batallas entre el ejército de terracota y los soldados que habían construido la Gran Muralla China, es decir, también mezclado con elementos reales, ya fuera Tebas en El regreso de la momia, ya sea la Gran Muralla China en la tercera parte. Pero la película es la tercera parte, y ya hablaremos largo y tendido de ella cuando toque un poquito más adelante la review de la misma. Y ya os digo que fue una película que yo creo que no se merecía, digamos, esas malas críticas tan terribles, llegando a tildarla a algunos críticos de que se insultaba la inteligencia del espectador. Yo creo que la inteligencia del espectador hoy en día se insulta en las películas de hoy, pero no en las de hace 20 años, ni muchísimo menos. Espero que veáis El regreso de la momia, porque que la trilogía de la momia son las auténticas herederas del cine de aventuras clásico de todos los tiempos, y sobre todo de las películas de Indiana Jones.
Veremos a ver cómo es la quinta de Indiana Jones, pero yo creo que ya no va a ser igual. Evidentemente ya sabemos que Steven Spielberg no está en la dirección de la misma, y eso es una mala noticia. Hasta entonces, espero que disfrutéis la trilogía de la momia y sobre todo el regreso de la momia. Para mí, de las tres, la mejor, sin lugar a dudas. Una gran película de aventuras que recupera el espíritu del Hollywood clásico, pero que es una auténtica montaña rusa de aventuras y de acción como pocas películas tenemos hoy en día, con un tono muy desenfadado, deudor del cine clásico, pero también que hace que el espectador se identifique fácilmente con los personajes. Lo tenéis todo en esta película, El regreso de la momia de Stephen Sommers. Espero que os haya gustado el vídeo. Hasta mañana.